Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profesor Dani Rojas y vamos a hablar sobre los monopolios. Ya habíamos hablado que es un monopolio anteriormente, ¿no? Es cuando una sola empresa tiene el control de los productos, ¿bien? Tiene el control de los servicios. Entonces, es la única empresa, por lo tanto, tiene control de los precios. ¿Bien? El precio va a ser manejado por esta única empresa porque no tiene competidores, no hay competencia. Entonces, la pregunta es, si este tipo de economía y en este tipo de empresas, que son los monopolios, están legalizados aquí en el Perú, aunque parezca difícil de creer, sí están legalizados, son legales. Algunos, no todos, ¿bien? Porque esto, el conjunto de empresas que hacen acuerdos para poder elevar el precio en conjunto, eso es ilegal, pero eso surge por la aparición de los monopolios. Entonces, los monopolios en una economía no es muy productivo, no es algo beneficioso para nosotros que somos los consumidores, ¿no? Para nosotros que somos los demandantes. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de los tipos de este, de los tipos de monopolios. ¿Ok? Veamos aquí. Tenemos dos tipos de monopolios. Los monopolios públicos y los monopolios privados. Un monopolio público pertenece al Estado. Es el Estado quien tiene el control total y absoluto de este servicio. Por ejemplo, el servicio de agua y desagüe. El Estado es el único en otorgar este servicio a los ciudadanos. No hay otra empresa que pueda ofrecer este servicio, ¿ok? Es el Estado, Sedapal. Ahora, veamos aquí, si Sedapal ofrece el servicio a todos los peruanos, entonces Sedapal podría subir sus precios, ¿cierto? Podría hacerlo, pero le pertenece al Estado. Y al Estado, o en este caso al gobierno que dirige al Estado, no le conviene elevar los precios porque esto no caería nada bien a las personas. Entonces habrá pues descontento, ¿no? Habrá mucho descontento. ¿Y qué más? Tenemos ahí, por ejemplo, la tarjea que está ahí. Ahí es el donde se procesa, donde se purifica el agua para poder ser distribuida pues a los consumidores, ¿no? Acá se potabiliza el agua que viene de los ríos. Entonces, pertenece al Estado. Bien, ¿qué otra más? Los privados. Los monopolios privados, como por ejemplo, este, la cervecería o la corporación Bacchus y Johnston. Bacchus y Johnston es dueño de la Cristal, ¿ok? Recordemos que hace muchos años la Cristal compra a Pilsen. Ahora Pilsen pertenece a esta corporación y luego compró a la Cusqueña y después y así sucesivamente empezó a comprar todas las grandes empresas que vendían cerveza. ¿Para qué? Para que no le hagan competencia. Entonces abarcó a un conjunto compró las acciones en su totalidad de muchas empresas. ¿Para qué? Para que ya no haya competencia específica, ¿no? Y la, aprovechar la marca que había dejado la empresa anterior para poder distribuirla con mayor facilidad. Como también, por ejemplo, la empresa Gloria, ¿no? La corporación Gloria también tiene el 90% de la leche, de la distribución de la leche aquí en el Perú, mientras que Bacchus y Johnston tiene el 95% de la distribución de estos licores y también de gaseosas y aguas minerales, etc. Entonces, acá tenemos los monopolios privados. Vamos a clasificar estos monopolios privados. Bien, los monopolios privados son de tres tipos, como lo ves aquí. Pueden ser legales, de hecho y de coalición. ¿Qué cosa es un monopolio legal, privado? Mire, como hablamos hace algún momento, habíamos hablado sobre el monopolio que es muy perjudicial para la economía, sobre todo no para la economía en crecimiento, sino es para la economía nuestra, de los consumidores, de los demandantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a estar expuestos a que al precio que ellos determinen y no va a ser el precio del mercado, ¿ok? No va a ser el precio que surja de la oferta y la demanda, sino va a ser el precio que surja de los intereses particulares de estos monopolios.
Por eso el monopolio en la economía para los ciudadanos es muy perjudicial, bien, es muy perjudicial. Entonces, tenemos un monopolio legal. El Estado peruano le había otorgado en el año 2000, el año 2004 a Telefónica, lo que es Movistar el día de hoy, le había otorgado 5 años más de... eh, se le extendió el contrato 5 años más para que sea el monopolio. Quiere decir, para que sea la única empresa que pueda llevar pues telefonía fija, móvil, internet a las casas, a los hogares de los ciudadanos peruanos, de la población peruana. Bueno, este monopolio se terminó, ¿ok? Se terminó bueno, ya hace muchos años empezó la apertura al ingreso de otras empresas de telecomunicaciones, ¿no? Como es Claro, o como es Entel, lo que el día de hoy es Entel, y otras empresas que están entrando poco a poco, ¿ok? Entonces, se legalizó el monopolio, ¿bien? El monopolio privado, de hecho, tenemos aquí que son empresas que han comprado a otras, ¿bien? Han comprado a otras, como por ejemplo Intercorp. Intercorp compra las acciones, ¿bien? De una empresa que era dueño de las farmacéuticas, el laboratorio químico suizo, ¿bien? Y también de otras farmacias. Entonces, cuando Intercorp, que es dueño de Inca Pharma, compra, se hace dueño de estas marcas y llega pues a tener casi la totalidad de farmacias en el Perú, ¿no? Entonces, vamos a ver la otra, las de coalición. Aquí cuando hay coalición, en este caso, eh, por ejemplo, surge la aparición de empresas que pertenecen a diferentes grupos o a diferentes corporaciones económicas, ¿bien? Que se juntan para llegar a un acuerdo en la concertación de precios. ¿Bien? Por ejemplo, Indecopi, yo he puesto ahí la imagen de Indecopi, no porque sea una empresa de coalición, sino porque Indecopi es la institución que regula estas deficiencias, estas anomalías de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Indecopi? Multó con una cantidad enorme de dinero a estas dos empresas, a la compañía norteamericana Kimberly-Clark, bien, dueño de las marcas de los papel higiénico como Suave, del Kotex, ¿no? Las toallas higiénicas y los pañales Huggies, que habían hecho con la empresa chilena Protisa, habían hecho un acuerdo para poder subir los precios de el papel higiénico. Así es, señores. Entonces, Indecopi es la institución que investigó y llegó a la conclusión. El juez sentenció, fueron a arbitraje internacional y ganamos, ¿no? Entonces, aquí este tipo de empresas de coalición es penalizado, ¿ok? Ahora, en los tipos de coalición tenemos unos formas de coalición de empresas monopólicas. Por ejemplo, vamos a mencionar el día de hoy tres. ¿Bien? Tres. Por ejemplo, el cártel. ¿Qué es el cártel? ¿No? El cártel vendría a ser un acuerdo entre empresas del mismo sector, ¿bien? Para reducir y eliminar competencia en un determinado mercado. Bien, son empresas que llegan a acuerdos. Aquí estábamos hablando pues de la coalición, ¿cierto? Bien, habíamos hecho un pequeño recuento. Ahora específicamente el cártel es cuando un grupo de empresas del mismo sector que ofrecen casi el mismo servicio, bien, en vez de competir entre la oferta y demanda, deciden reunirse en secreto y hacer un acuerdo de precios, de subir los precios, bien, y que nadie pueda bajar o disminuir su precio. ¿Para qué? Para que puedan incrementar sus ingresos a costa de una concertación de precios, perjudicando al consumidor. Bien, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Estas empresas llegan a controlar el precio del producto, ¿no? Genera un poder en el mercado que puede controlar los precios, pueden fijar los precios que les venga en gana sin tener en cuenta el precio internacional, ¿ok?
y esto perjudica al consumidor y esto está prohibido y sancionado por la ley. O sea, las empresas monopólicas de coalición como el cártel están prohibidas. Acá hemos mostrado, estamos mostrando la imagen de una sanción de Indecopi a la venta del diésel, de la gasolina de 94, 80 y 86 y 95 octanos, ¿no? 84, 90 y 95 octanos. Entonces, esto se dio, pues se multa a estas empresas, ¿no? ¿Qué más? El holding. ¿Qué es el holding? El holding es una empresa que controla las actividades de otras empresas mediante la adquisición de todas o una parte importante de sus acciones. Como por ejemplo, Intercorp. Ya habíamos hablado de esta, ahora dueño de Inca Pharma. ¿Qué hizo? Compró las químicas suiza y las cadenas de farmacias que pertenecían a esta farmacia, a este laboratorio. Un laboratorio que produce medicamentos. Ahora ustedes ya saben por qué razón los medicamentos subieron de precio, los específicamente para el tratamiento del COVID. Sin que tenga ninguna variación en el mercado internacional, aquí se subió el precio. El Estado peruano no puede hacer absolutamente nada para controlar el precio. ¿Por qué? Porque estas empresas se escudan bajo la libertad de oferta y demanda, la libre comercio, ¿no? La democracia. En nombre de la democracia se respaldan bajo estos derechos. ¿Para qué? Para especular con los precios. ¿Para qué? Para poder elevar los precios. Ahora, ¿qué va a competir? Pues, ¿quién le va a decir al único dueño de las grandes farmacias que baje el precio? No, no hay competencia. No va a haber competencia. Entonces, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Intercorp compra a los laboratorios de la química suiza y todas sus cadenas de farmacias. El TRUS. ¿Qué es el TRUS? El TRUS es una fusión de varias empresas bajo una sola dirección. Aquí, por ejemplo, una empresa compra el 60% de las acciones de otra empresa. Bien, la absorbe, pero la empresa que pasó a ser parte de la que compró sus acciones, ese grupo directivo ya no va a tener influencia sobre las decisiones que va a tomar pues el que tiene la mayor cantidad de acciones de esta empresa, ¿no? Entonces, si yo le compro, por si acaso yo te voy a comprar a ti el 60%, pero tú no vas a decidir sobre la dirección, sobre cómo administrar la empresa. Bien, tú eres parte de mi empresa, pero no decides sobre lo que yo hago. ¿Ok? No te preocupes, sí te voy a dar tus ganancias, sí voy a dar los dividendos, los ingresos, todo eso va a ser repartido de acuerdo a tus acciones que tengas. Pero no vas a tener decisiones en lo que nosotros, los grandes mayoritarios, vamos a realizar. Su objetivo es controlar el mercado mediante la concentración de medios de producción. Las empresas integrantes pierden su autonomía empresarial. Un ejemplo acá tenemos nuevamente, ¿no? Bueno, en este caso es el Grupo Romero que es dueño del BCP. Bien, luego de haber obtenido las autorizaciones regulatorias correspondientes, Credicorp, a través de su subsidiaria, el Banco de Crédito, completó la transacción de compra del 60.6% de las acciones de inversiones IAM Trust SA, sobre la base de un valor patrimonial de 185 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, vemos aquí el trust, el holding y el cártel. ¿Qué es el trust, el holding y el cártel? Del cártel es un sistema de coalición de monopolios privados. Bien, entonces tenemos al otro monopolio privado de hecho, ¿ok? Los privados legales, y tenemos dos tipos de monopolios: monopolios privados y monopolios públicos. Muy bien, con esto hemos terminado y nos vemos la próxima semana, alumnos. Hasta luego.